Hay unas declaraciones que vamos a servir aquí de última hora del magistrado Marchena del Tribunal Supremo, en las cuales, al recoger un premio en Mercados, decía que una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces. Pues lo cierto es que esa sociedad, hay encuestas que reflejan que hay una desconfianza de la justicia. Y dice que los jueces son independientes. Marchena, no es habitual verle hacer declaraciones, pero decía esto y nos acaba de llegar. Somos jueces independientes, inamovibles. Esa normalidad constitucional se ve erosionada cuando nuestro trabajo se interpreta como el trabajo de una mafia judicial, como el trabajo de unos jueces que en realidad son fachas con toga. No puede sobrevivir una sociedad sin confiar en sus jueces. Javier Aroca, Joaquín Urías, pregunto a ambos. Aroca, ¿realmente hay una sensación de que la justicia en España es para confiar en ella? Si se desconfía, la sociedad no puede sobrevivir, como dice Marchena. ¿Los jueces son independientes, como dice Marchena? ¿Los jueces son independientes? Aroca, Urías, Aroca. Yo le doy la razón a Marchena desde el punto de vista que es imprescindible que tengamos confianza en los jueces. En los jueces, en el conjunto de los jueces. Siempre habrá alguno que se desvíe, pero tenemos que tener confianza en los jueces. Lo que me preocupa es que un señor como este, con el poder que tiene, se preocupe de afirmaciones muy localizables, como la de jueces con fachas con toga o mafia judicial. A mí me gustaría más que se preocupase por las críticas reales, necesarias y además exigibles a resoluciones de los jueces. Se puede criticar a un juez, claro que se puede criticar. Forma parte del espíritu crítico de una sociedad democráticamente sana. Y si está tan preocupado de la reputación del Poder Judicial, que yo creo que es para preocuparse, tiene un amplísimo repertorio de casos, incluido el propio Tribunal Supremo, para que preocuparse. Por ejemplo, antes el letrado Urías, Joaquín, se ha referido a la eventual responsabilidad del juez Calama en estas filtraciones. Eso deteriora la confianza en la justicia. Eso deteriora la confianza en los jueces. Eso deteriora esa visión que tenemos que tener todos de que los jueces son iguales para todo y que la justicia es igual para todo. Y voy a poner un ejemplo también. El señor Lesmes, que fue presidente del Tribunal Supremo y por tanto también del Consejo General del Poder Judicial, dijo en su momento que las leyes en España, se referían a las penales concretamente, estaban destinadas a los robagallinas. ¿Qué quería decir con esto? Que la justicia penal en España es dura con los débiles, los que roban una gallina, pero luego enclenque y muchas veces débil y muchas veces en manos de artilugios procesales contra los poderosos. Urías, decía Marchena, somos jueces independientes e inamovibles. ¿Es creíble esto? ¿Comprende que haya gente que no se lo crea? ¿Lo dice la ley? Claro, a ver, inamovibles lo son porque lo dice la ley. No te pueden cambiar de juez. Independientes. Seguramente los jueces son independientes, a veces son independientes de la propia ley, porque no la aplican. El problema no es independencia, el problema es la imparcialidad. Y fíjate, Marchena empieza bien la frase. Marchena dice, los jueces merecen un respeto, la sociedad tiene que confiar en los jueces, no me cabe ninguna duda. Pero el respeto hay que ganárselo, el respeto no se puede imponer. Lo que no es de recibo es que cuando tenemos un poder judicial que se ha convertido en muchísimos casos en actor político, después diga que no lo acusen de política. Si usted, sus jueces, se están dedicando a hacer política, a resolver asuntos que deberían resolver los políticos, a tratar diferente a uno u otro según lo que piensen, a hacer instrucciones como la de peinado, etcétera, etcétera, y además no son corregidos por otros miembros del Poder Judicial, lo que usted no me puede decir es, yo voy a hacer política, pero por favor que nadie me llame político. ¿Hay que respetar a los jueces? Sí. ¿Quiénes son los que están lastimando y dañando la reputación del Poder Judicial? Pues los propios jueces. Y por ahí debería empezar Marchena. Joaquín Urías, letrado, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Y vean, porque sobre esto Gabriel Rufián decía, hay jueces que sí, que son cercanos o que incluso trabajan, decía Rufián, para el Partido Popular, decía Rufián. Y sí, hay jueces que trabajan para el PP en este país, sí, y no se esconden. Ábalos, Koldo,
Aldama. 3, roban un banco. 1, les delata, se libra y encima se queda con la pasta. Ese es el resumen. José Luis Urías, vamos a ver, un momento, por favor, Urías, vamos a Urías, Joaquín Urías, letrado que lo fue del Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal, cómo está? Queremos preguntarle, oiga, la gente puede sentirse insegura si ve que se filtran datos privados en las causas que afectan a con quién se reúne uno y que no tiene que ver con la causa. Buenas noches. Claro que puedes sentirse seguro. Fijaros, es que además hay varios planos diferentes. Una cosa es que es verdad que durante una investigación pueden aparecer otros datos que lleven a investigar otro delito. Pues yo qué sé, yo recuerdo casos de unas escuchas a unos narcotraficantes que se escucha que han asesinado a alguien. Y entonces se investiga el homicidio. Entonces, es verdad que en ocasiones, pues unos datos llevan a otros delitos. Lo que ha pasado en esta ocasión, y yo creo que es extremadamente grave, es que el juez, y ahí yo creo que la responsabilidad es absolutamente del juez, ha enviado a unas partes que no son neutrales. No lo ha enviado al fiscal, no lo ha enviado a la defensa, también. Lo ha enviado a asociaciones ultras que sabemos que están precisamente en esta campaña y que están en este juicio participando dentro de una campaña política. Le ha enviado el bruto con todas las anotaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que la única explicación de eso es para que lo puedan usar en su batalla tanto mediática como política. En el momento que el juez envía esos mensajes, quizás el juez no lo ha filtrado, pero el juez lo ha hecho público. Lo que ha hecho el juez Calama en este caso, y yo creo que estamos todos pasando muy por encima, se parece mucho a lo que dicen que hizo el fiscal general del Estado. Dicen que el fiscal general envió unos mensajes a unos periodistas, el juez ha autorizado que le envíen un bruto con miles de páginas de la vida privada de un señor a una asociación como Hazte Oír para que la pueda usar en su lucha política. Que el delito de filtración lo ha cometido Hazte Oír, pues posiblemente. Pero que la negligencia del juez es la que ha provocado que todos estemos hablando hoy de la vida privada, no me cabe ninguna duda. ¿Sigues en contacto con Zapatero? ¿Has hablado con Zapatero? ¿Hace cuándo te has contactado por mensajes? ¿Hace tengo contacto regular con el presidente Zapatero, sí. Y sobre esto... Bueno, eso es gravísimo. ¿Qué voy a decir? Es gravísimo. No hablo por su boca, pero es obvio que es gravísimo lo que ha sucedido. O sea, se ha traspasado una línea roja que nunca habíamos visto en nuestro país. La agenda completa, las conversaciones completas del presidente del gobierno a través de su secretaria, a la vista pornográficamente de todo el mundo, evidentemente es gravísimo. Y no solamente eso, sino todo lo demás, lo que su letrado ha solicitado del juez, con respecto del famoso móvil de requisado en Miami, con respecto de todo lo demás. Evidentemente cualquiera de nosotros, solo faltaría, ¿no?, que habiendo motivos para pedir la nulidad, no se pida. Claro. Es ridículo. Marta, perdóname, es ridículo, perdona un momento, es ridículo pensar que si tu abogado piensa que hay motivos de nulidad, no se pida. Esto es ridículo y por favor te pido que lo pensemos. Sí, otra cosa, un momento, por favor. Otra cosa, y te voy a dar la razón, de hecho, creo. Otra cosa es que el presidente tendrá que explicarse, lo ha prometido y lo hará, no tengo ninguna duda. Pero por supuesto que se pide la nulidad y se exige al juez. Usted no puede permitir, porque los datos están bajo su custodia, que toda mi agenda... Pero fijaos, voy a ir, ya que los datos se han filtrado, es interesante que lo que quepa deducir de la lectura completa, yo no lo he hecho, yo no he hecho la lectura porque francamente me da hasta vergüenza leer cosas que tienen que ver con su vida personal. Tampoco hay nada... Bueno, por eso digo, es interesante. Pero es interesante porque lo que se deduce de la lectura... Es innecesario. Porque lo que se deduce de la lectura de esos mensajes, de esas conversaciones con su secretaria, no parece, en primer lugar, no parece ser la agenda de la cúspide de una organización criminal. Porque no hay... Yo no digo eso. Destrúyeme el sobre. ¿Qué hay, José Luis? Destrúyeme el sobre. ¿Qué hay ahí? Más de 10 reuniones. Uno. Y dos, lo que se deduce es exactamente lo contrario.
Es una persona que habla con su secretaria de sus viajes, de sus asuntos, etcétera, con exquisita educación y con absoluto respeto. De entrada Dicho eso, no deberíamos estar ni hablando, porque vergüenza nos debería dar estar hablando de la agenda de la agenda personal. En eso estamos de acuerdo. Bueno, pues entonces mejor de la no parte sigamos, personal, de la porque parte da vergüenza personal, tener que asistir a este espectáculo. La agenda de un Indígnate español todo lo que quieras, pero en esa que ha parte sido estamos de presidente del acuerdo. Es gobierno, más, yo en desvelada. los medios en los que trabajo no he hablado de nada de la parte personal, que me parece que efectivamente no tendría que haber ocurrido. No es la primera vez que ocurre. Otros investigados, incluso en otras ocasiones hemos visto hasta los tickets de la compra de lo que han comprado algunos políticos investigados. No es la primera vez que pasa y no tendría que haber ocurrido. Toda la agenda de un presidente del gobierno. Y yo, si quieres, porque me preguntabas, ¿pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres de la agenda? Pues, por ejemplo, a un pasaje por el que le pregunta el juez Calama en la Audiencia Nacional. Le pregunta por 200.000 euros. Estos 200, que por cierto, todas las cosas que yo creo que efectivamente sí aportan a la investigación, es que se ve un gusto por el dinero desmesurado. Que es, vamos, el tío Gilito. ¿Dónde está lo de Portugal, lo de Turquía, lo de China? Perfecto, vale. Muy pendiente de sus negocios. Pero en concreto, ese contrato de 200.000 euros por el que le pregunta el juez Calama, y él dice, no, yo de eso no. Es que no tiene por qué hablar de eso. Es que no tiene por qué hablar de eso. Está en curso en la investigación. No, aparece. El informe de la UDEF con respecto de ese supuesto delito de ayudar a un grupo en un país a mediar con los 200.000 euros a mediar con su actividad en otro país. José Luis, yo sé, si él declara los 200.000 euros por una comisión fenomenal. Vale, vamos a ver, por favor. Venga, te responde. Explícalo tú, porque Zapatero al juez no se lo explicó. No, claro que no. Vale, pues deja que te respondas. Porque si él considera, recomendado por su abogado, que se debe atenerse a los asuntos por los cuales le quieren enjuiciar, que es plus ultra. Entonces responde sobre lo que tiene que ver con Plus Ultra, no sobre qué negocio hizo usted o qué hizo usted en Perú o donde sea. Blanqueo. Bueno, bien, blanqueo vamos de a capitales. Pero bueno, blanqueo. Empresas pantalla. José Luis, el dinero va por aquí, va por allá, y acaba en el bolsillo. José Luis, que eso es lo que tendrá el juez que constatar. Eso es lo que está. Pues por eso, presunción de inocencia en primer lugar. En segundo lugar, respeto a los procedimientos básicos de respeto a cualquier español o cualquier española que no puede ver cómo son sus derechos conculcados de una manera tan brutal. Y alguna explicación también. Y tercero, claro que sí, alguna explicación tendrá que dar ante el juez y ante la opinión pública. No tengo ninguna duda de que los dará. Y ya está, o sea, vamos tardando un poquito. Javier Aroca pide la palabra porque me sorprende que haya una especie de participación colectiva, digamos, mediático-política en la instrucción contra el señor Zapatero, en donde se afirman tajantemente que se han cometido delitos. Que yo sepa, estamos en la fase de investigación. Sin duda. Claro, por supuesto. No sé cómo se afirma, aquí hay blanqueo, aquí hay esto. Mire usted, aquí hay una serie de datos que estarán explicando. Por cierto, uno por uno termina Aroca. Por cierto. Termina Aroca uno por uno. Y afirmaciones categóricas como, por ejemplo, que al señor Zapatero le gusta el dinero. Pues mire usted, yo no sé si le gusta o no, y si le gusta no es delito. Será algo que a alguien le parezca. Yo conozco, porque los conocemos todos, porque son bastante locuaces y además les gusta mucho exhibirse. Conozco a otros presidentes del gobierno con mucho más dinero que Zapatero. ¿Estás poniendo al mismo nivel entonces? No, sí, yo lo pongo al mismo nivel. Lo pongo al mismo nivel de transparencia. Y tú acabas de decir, hombre, ¿qué acabo de decir? Que le gusta mucho el dinero. Luis, de verdad, termina Javier y vas tú, José Luis, venga. Acabo de decir en la conversación que habéis sostenido los dos sobre que Zapatero no quería hablar, dice transparencia, como si la transparencia fuera predicable dentro de un proceso de investigación judicial. Son dos cosas totalmente, dos territorios totalmente distintos. Mira, yo creo, lo digo honestamente, que convendría, no le digo a los jueces, porque los jueces ya lo saben, porque hay un principio que nos enseña en la facultad, que iura nobis curia, que significa el juez conoce la ley. En latín, lo que me gustaría también que toda la gente que se atreve montarazmente a hablar de razones contra Zapatero o contra quien fuere en un proceso judicial, se leyeran por lo menos la ley de enjuiciamiento criminal. Por lo menos. Que más bien da pistas. A partir del artículo 580, incluso el 579, que es el que habla de la serendipia procesal, los hallazgos causales, lo propongo. ¿Por qué? Porque es sano. O sea, es sano que no nos atrevamos
atrevamos a participar en una especie de jurado colectivo antinatural e ilegítimo contra un ciudadano que simplemente está investigado y al que se le están conculcando sus derechos constitucionales, porque lo que se ha hecho contra él es inconstitucional, aparte de una canallada. Y por cierto, no vale hacerse así, yo no tengo la culpa. Cuando se ha filtrado esto, hay culpables, y hay que reconocerlos. Ojalá y se hay conociera. responsabilidades, porque lo dice la ley, de quién es responsable de custodiar ese tipo de material y quién es el eventual responsable por la filtración. Hay leyes, lo que pasa es que las leyes son para todos. Lo que no puede ser es que los jueces... Rematas, Javier, Lo que no puede ser es que los jueces nos exijan a todos el cumplimiento. A ese mensaje que se incluye en el informe. La ley orgánica del Poder Judicial dice expresamente, artículo 236, quinques, o sea que hay bis, tercero, hasta el quinques, dice expresamente que hay que expurgar todo lo que no tiene interés directo penal para la causa. Y a partir de ahí... Bien, perfecto. No, por tanto, la idea de que... Igual una buena parte sí tiene interés para la causa. Por lo que tenían derecho es ir a preguntar caso por caso. Ese derecho no está. Por ejemplo, del hermano de Pedro Sánchez, y empezó Pedro Sánchez hablando de que no se le dio ese puesto, que él no tenía ningún poder cuando se le dio ese puesto, y eso es absolutamente falso. O sea, porque la oficina de artes escénicas, que por cierto no conocía, donde estaba la oficina donde él mismo trabajaba. Bueno, sí lo conocía. Conocía dónde estaba. Sí, supo explicar lo que... No supo explicar lo que tiene. Que sí sabía perfectamente que estaba en la plaza de la Virgen de la Soledad. Porque luego... Un momentito. Conocía dónde estaba. No, es verdad. Se hizo público un corte de la extensa declaración en la fase de instrucción donde parecía que no sabía, pero luego dice no solo dónde estaba la dirección exacta, sino el despacho, quién lo ocupaba. O sea, eso realmente no fue así. Pero bueno, continúa con tu intervención, que solo ese detalle el que quería matizar. En todo caso, pero ilegítimo por todo lo que... Perdón, legal. No, lo digo más que nada porque yo os he escuchado a todos muy atentamente opinar sobre el Partido Socialista, decir que el Comité Federal no representa al Partido Socialista. Es bastante curioso esto, que el comité, el máximo órgano entre congresos, no sea el que esté representando al Partido Socialista. Que no hay... que esa unidad que se ha transmitido hoy no es la que opinan los militantes o los votantes. Yo vivo otra realidad. Pero es que no dejadme una cosa. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo debo vivir otra realidad porque yo formo parte del Partido Socialista, piso la calle. La gente a veces hasta me para por la calle y me dice... Mucho ánimo, hay que seguir. Con Begoña, tenemos, pues mira, no a lo mejor así dicho, pero sinceramente, gente que te dice hay que seguir trabajando, lo estáis haciendo bien, resistid. Y te digo una cosa, la gente tiene memoria histórica. Que es mayoritario la gente tiene memoria histórica porque se acuerdan tanto del felipismo como del zapaterismo y ahora como lo que le llamáis el sanchismo. Nos acordamos también mucha gente de izquierdas y en las tres ocasiones siempre había dos cosas fundamentales. Se elecciones anticipadas en todas las ocasiones que mencionas. El problema era Felipe, el problema era Zapatero y ahora el problema era Pedro Sánchez. Claro, el problema ¿cuál era? Que eran los secretarios generales del Partido Socialista. Y lo segundo, ¿sabes el problema que tiene mucha gente en la derecha mediática, judicial, política? Que no quieren ir a las urnas porque creen que las urnas pueden ser demasiado inciertas. ¿Y entonces qué es lo que quieren? Pues lo mismo que pasó en el año 95, en el año 96 o en el año de Zapatero. Zapatero no se llegó ni a presentar a las elecciones. ¿Por qué? Porque daba la sensación de que no tenía ni legitimidad para presentarse. Y eso es la sensación de lo que tienen muchísimos progresistas en este país. Negar la realidad de la hoy España. Están contentos, por cierto, y acabo. Están contentos porque en este Comité Federal el presidente del gobierno ha dicho que tiene fuerza y que va a repetir el año 2027 y más allá. Y yo hoy te digo que hay muchos progresistas en este país que están felices de escuchar a su presidente. Y los socialistas, éramos todos muy de izquierdas, que no lo estamos, porque siempre cuando se habla con gente. Hombre, es que hay gente que no estará contenta, sobre todo la gente de derechas. Pero otra vez, si crees que los socialistas y la gente de izquierdas, que hemos sido votantes del PSOE y que hemos sido siempre de izquierdas. Muchísimos, pero nunca les vi votar al PSOE. ¿Cómo?
No, que yo... Si no, quieres, yo ya siempre te digo encuentro- que te queda yo muy florentina esta frase. Yo siempre encuentro mucha gente que me dice, yo soy de puedes centro, yo voy al cuestionar, PSOE y tal, puedes pero cues- luego cuando hablo con ellos les hago el repaso y es que ni una. Bueno, pues a mí... Ni una anotación. Habla de gente que dice que es de izquierda, pero que no lo es. Yo qué sé. Hombre, pero es que yo creo que Dice, eso luego hablaremos de Felipe González. Le está diciendo las verdades, eso es un inútil, que es Feijóo. Pero yo creo que podemos hablar con respeto sin necesidad de llamar inútil a nadie para políticamente salir inútil. de la Una oposición, persona creo. políticamente inútil. Bueno, políticamente. creo que Pero estamos en y una tertulia entonces, política y para entonces dar un poco como de es altura. políticamente inútil, no se lo toma en serio y le permite tener una votación como la del otro día, que es una votación grave, constitucionalmente estéril, pero grave, y sale con unas risitas que me pareció un grave error. Pero olvidémonos de... En esta mesa y yo querría repetirlo. Desde el año 2018, moción de censura, yo estaba en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando la llegada de un gobierno de izquierdas comenzó anunciada con, no sé si lo recordaréis, como se decía entonces, el Ocupa de la Moncloa, la banda de Sánchez, decía Albert Rivera, caído ya en desgracia. Desde el año 2018 hasta ahora ha habido elecciones y en cada una de esas elecciones el pueblo español ha elegido una mayoría alternativa a la del Partido Popular y Vox, que sostenían que el gobierno estaba a punto de caer y que era legítimo desde el día 1. Esa mayoría ya no existe, Rita. Sí, esa mayoría, perdona, esa mayoría sigue existiendo. No lo sabemos. existe. Perdona. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, Que no lo sabemos. hasta ahora, ¿Has preguntado a Junts y al PNV? hasta ahora lo que ha pasado es que durante meses, años, repetidamente, machaconamente, se dice este gobierno no vale, este gobierno ya no lo quieren, este gobierno es lo peor para España. Cuando España vota, España refrenda a ese gobierno, ¿vale? Por una parte. Si esa mayoría existe, ¿por qué pasó el jueves esto en el Congreso? Por otra parte, lo vuelvo a repetir. No cambiemos de constitución. Por tenemos otra que parte, lo voy a volver a repetir. Aquí se ha hablado de la opinión pública y de lo que dice la opinión pública, pero la opinión pública ni gobierna ni elige gobiernos. Eligen gobiernos los electores, que son los ciudadanos de España. Y lo que se Y está los pidiendo es ciudadanos que, de en vista España de que no van a hay tener mayoría, que elegir pues que una vez elijan, más entre claro. lo que ya es evidentemente el único otro acuerdo posible que existe en España, Muy que es bien. un gobierno del Partido Popular y de Vox. Y la gente progresista, por la que yo sí creo que puedo hablar, efectivamente combina la preocupación por lo que pasa, la preocupación por los casos y la sensación nada subjetiva de que hay una enorme operación que comienza con Aznar diciendo el que pueda hacer que haga, que no lo vamos a olvidar. Pero Y ¿qué nosotros no operación? lo olvidamos. Que el Real Esa Madrid quiere ganar operación al que es Barça. mediática, Sí, se que van es a razón, judicial, pero- que es evidentemente por todos los frentes Pero que posibles, la hace oposición que quiere esta gente ganar de al izquierdas gobierno. Eso es diga, una operación. En lo que se ha filtrado de los chats y la agenda privada de Zapatero? Sí, y vamos a preguntar. Hoy en el Comité Federal, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decía: hablo regularmente con Zapatero, sigo confiando en que va a dar explicaciones. Y ahora os pregunto porque se han filtrado datos privados de lo que es la vida de Zapatero. Pero antes, hoy Sánchez decía esto. Y que en lo referente al presidente Zapatero, me consta, porque hablo con él de manera regular, que dará todas las explicaciones precisas. Lo que no es aceptable es el atropello que tanto él como su familia han sufrido de sus derechos fundamentales, filtrando a la opinión pública su agenda privada de los últimos años. A ti esto, Javier Aroca, ¿a qué crees que se ha podido deber? Que se filtren datos privados. Y ahora voy a preguntar, porque aquí hay gente de la que han filtrado sus datos privados. Yo ¿A no qué crees? creo- ¿Crees que es un descuido? ¿Crees que hay una intencionalidad en que se filtren datos privados? Yo no creo que haya sido un accidente, tiene una intencionalidad. Desde el primer momento este proceso es bifronte, tiene una parte legal que yo no voy a discutir porque no tengo todos los datos y es bueno que siga la instrucción en los términos que está previsto por las leyes, por cierto, sin desviaciones, ni olvidos, ni malinterpretaciones, y ya veremos lo que dice la justicia. Pero paralelamente arrastrando el propio proceso penal, hay una intención de matar civilmente a Zapatero, en todos los sentidos. Y entonces, desde la divulgación de asuntos suyos absolutamente personales, hacia el objetivo absoluto de destronarlo de esa, digamos, posición privilegiada que tenía con respecto al electorado de izquierda. Y evidentemente eso se ha conseguido, porque yo creo, lamentablemente, y lo lamento, porque es una perversión de nuestro sistema legal y es una perversión del sistema democrático, a que un ciudadano al que todavía se le está simplemente investigando, esa es la palabra que hay que utilizar cuando decimos imputación, porque sería lo correcto desde el punto de vista jurídico, pues se le esté matando civilmente, que es lo que se pretende. O es que tiene algún interés
jurídico ninguno, o pero incluso luego mediático, ¿tiene algún interés saber a qué peluquería va? Y tal? Vamos a poner también a los peluqueros bajo sospecha, por cierto. Yo creo que es momento que el periodismo, digo el periodismo elevándome, saliendo del pseudo, del vero y de todas las versiones del periodismo. Yo creo que el periodismo debería de empezar a hacer una reflexión profunda sobre su papel y si tiene que coexistir con determinadas tendencias, justificando la libertad de información y otras muchas libertades, siendo muchas veces de convidado torpe de política. Una sinvergonzonería a estas alturas. Que no me hayan dicho nada de qué apareció allí ni por qué apareció. Que no me haya dicho el presidente del gobierno si eso que se le acusa de blanqueo de dinero, de empresas pantalla, ¿qué es lo que he dicho? Yo no le he condenado porque no soy nadie para condenar. Dicho blanqueo de dinero. No, claro, es uno de los delitos. Es uno de los delitos por los que está imputado. Imputado. No condenado. Nadie le ha condenado. Y yo no soy escrupuloso al máximo. Nunca, jamás. Presunción de inocencia. Pero está imputado. Le acabas de llamar sinvergüenza a José Luis con un par. Desde el punto de vista de la opinión pública me parece una sinvergonzonería que a esas alturas lo mantengo y lo repito. Se está utilizando información incluso procesal, no necesariamente rosa, para construir titulares de prensa sin ni siquiera advertir, primero, que este hombre es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y segundo, que todo lo que hay en la instrucción hay que demostrarlo, porque los informes, incluidos los de la UDEF y los de la UCO, no tienen valor probatorio en sí. Son simplemente informes. Y sin embargo, hay una determinada prensa que, como decía Borges, piensa que la verdad es lo que aparece en un titular de prensa en el cuerpo 20. Eso es lo que... Sara Santolaya, en tu caso querías decir algo por el hecho de que se filtren aspectos de tu vida privada en esas conversaciones de Zapatero que se han filtrado. Sara. Sí, bueno, yo tengo la extraña manía de comer 3 veces al día y en esa extraña manía pues a veces comes con políticos, a veces con periodistas, a veces con empresarios, como hacen todos. Yo invito a que vayan algunos ciudadanos al Villamagna cada viernes y que se encuentren ahí algunos periodistas, incluso presentadores con grandes políticos de este país. Es lo normal, son fuentes de información. Lo que me ha sorprendido es que, por ejemplo, el trato mediático haya sido distinto, porque aparecemos numerosos comunicadores, periodistas, analistas en esas agendas, incluso gente con más poder. Aparece Mauricio Casals de A3 Media, Cristina Garmendia de Mediaset, aparecen periodistas de Onda Cero, de Infolibre, del Plural, pero por lo que sea casualmente solo se filtra o se pone el foco en algunos. Entiendo que tiene el mismo respeto Mauricio Casals que algunos de nosotros. Pero esto no es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa la filtración. Yo creo que en este país nadie soportaría el volcado de su teléfono móvil. Nadie. Y yo me niego a que en este país no solo un expresidente del gobierno, sino cualquier ciudadano se tengan que saber sus conversaciones con amigos, secretarios, enemigos, parejas, amantes, hijos. Me da igual. Es que me da igual, lo que se ha hecho es muy grave. Lo que se ha hecho es que conozca la opinión pública cuando el presidente se hacía las cejas, si se ha muerto su perro, si querían adoptar un cachorrito, si tenía cita en la peluquería, si tenía cita médica, si comía con un periodista. Pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Desde cuándo el poder judicial o el poder mediático se puede atrever a señalar a periodistas, a señalar a políticos, a señalar a peluqueros, a señalar a médicos? ¿Pero en qué estamos viviendo? ¿Qué régimen? ¿Qué es esto? Y yo quiero terminar con una cosa, por favor. Mira, yo creo que esta instrucción desde el principio huele rara, huele muy raro. Y hay cosas que yo no me creo. Yo no me creo que haya una organización criminal con Gertrudis, con las hijas, con Zapatero. Yo no me creo que nada de los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero sean ilegales. Ninguno. Yo creo que no se diferencia ni siquiera el tráfico de influencias y el lobby. Pero sí te doy una razón en una cosa, José Luis. Hay una cosa que no se le permite a un político de izquierdas que sí se le permite a un político de derechas. No, y es quizás el tema de las joyas. Que tú tengas unas joyas que no hayas explicado, que creo que lo explica esta semana el miércoles, que no hayas explicado si es un regalo, si es una herencia, si es lo que sea, no se le permite moralmente. No es ilegal,
pero quizás sí que puede ser inmoral. Y eso a la gente de izquierda se le exige el doble, porque estas joyas, Aznar, me atrevo a decir que las tiene por 3, que las tiene por 4, que Felipe González las tiene por 5. Sí, las han declarado. No, es que el problema es que se han pegado una vidorra padre desde que no son presidentes, que han ganado más pasta que José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca se les va a investigar. Si lo hubiera hecho de la misma manera, declarándolo, y de manera no, que es lo que se investiga, así mejor, Aroca, lo que se investiga es si estableció una red de... Muy mejor. Claro, mucho mejor, ¿no? Pero antes había dicho lo mismo, luego te lo repasas. Lo que se investiga es que se ha establecido una serie de empresas pantalla para que el dinero, cuando tú estableces una serie de empresas para que el dinero vaya circulando... Pero que no, coño, que no, José Luis, mira, vamos a ver, vamos a ver. Es verdad, José Luis. pero que eso no es lo que se está estableciendo. ¿Cómo que no es lo que se está buscando? Que siquiera se diferencia. El caso que has mencionado... Es que no es el caso único. A ver, pide la palabra de desarrollo porque uno por uno, Luis, que habla con Zapatero y por lo que sea. El caso que has mencionado tú, por el que le pregunta el juez y él legítimamente, recomendado por su abogado, que le dice, contesta a lo que tiene que ver con la causa por la que estás aquí, que es Plus Ultra. Pero ya hoy empezamos a tener alguna información. La empresa Focus Social Research, la famosa empresa que se supone que es una empresa batalla, ha declarado hoy, ha explicado hoy que efectivamente contrató al presidente Zapatero para su expansión en Europa. ¿Te gustará? Oye, vamos a ver, tío, ¿me vas a dejar o qué? Por favor, te lo pido. Bueno, ya, pero es que hay una sensación... Bien. El propio presidente Arce, expresidente Arce de Bolivia, ha dicho que él no ha participado en absoluto y todavía está litigando, de hecho, con el Grupo Gloria para recuperar esa famosa subvención de la que se habla. Es todo muy ridículo, José ¿Cómo Luis. va a ser ridículo? Es todo muy ridículo y se constatará. El problema, ¿Sabes lo que pasa? Que en ese proceso, que es largo, que es proceloso, se están vulnerando derechos básicos, fundamentales de cualquier español, y más aún si encima ha sido el líder, digamos, del gobierno, ha sido el mandatario en España, ¿no? Entonces, tío, me resulta tan impudoroso, ¿no? Que en un proceso en el que se está hablando de la agenda del presidente, como decía Sara, sobre su peluquería, etcétera, en eso estamos de acuerdo. Estemos condenando ya, al presidente Zapatero llamándole el problema es que esto es un... Sabes, que me parece que tenemos que ser un poquito más prudentes. Claro, precisamente por eso, pero el problema es que no vale con decir, no sé quién ha dicho la empresa, claro, ¿qué va a decir la empresa? La empresa ha dicho que no tenía nada que ver. No, lo que hay que decir es, mira, el contrato es, ¿qué es lo que le pregunta Calama? Por algo se lo pregunta. El contrato es este. Mi trabajo fue este. Entonces cuando le pregunta, pero, hombre, un trabajo simplemente de asesoramiento, defíname un poquito más su trabajo. No. Ahí ya no puedo. Que se lo pregunten a cualquier autónomo que trabaja como asesor legalmente, si vale justificar con claro que sí, te lo digo yo. Asesoramiento verbal. Claro que sí. Pues ahora tiene un problema precisamente porque no está siendo capaz de demostrar los trabajos que supuestamente hace. Que ya está llegando, que te lo digo, esta información es de hoy, está ya publicada. A ver, ¿qué información nos vas a dar? No, estoy desarrollando información que ya está. Yo no soy procesalista, yo no soy penalista, yo no estoy aquí como abogado del presidente Zapatero. Estoy reflejando una información que ya se ha dado hoy. La supuesta empresa pantalla que se supone que paga Zapatero sí por ningún servicio, ha dicho que ha pagado al presidente Zapatero por servicios de consultoría. Estamos hablando de $200.000. Aquí, mira, cualquiera de los presidentes españoles, pero no solo los españoles, cualquier otro presidente, cualquier otra presidenta cobra cifras muy superiores por cualquier cosa. Una conferencia de esta gente puede costar... Pero perdona, pero si es que están las tarifas publicadas. Pueden ser 100.000, 150.000 euros. ¿Cuánto crees que cuesta traer a un presidente de cualquier país? ¿El trabajo es legal? El trabajo es perfectamente legal. Es que eso entonces, que tú estés llamando sinvergüenza al presidente Zapatero ahora pero si me permite... Sí, pues no sé. Yo pediría un poquito de calma. El presidente... Yo pido el mismo tiempo para hablar. Dos cosas que yo de momento, de manera muy clara. José Luis, rematas y quería decir algo Javier Aroca que le hemos dejado con la palabra. No, dos cosas. Yo no le he llamado sinvergüenza al presidente por la parte jurídica. Ha dicho que, y mantengo, y lo repetiré todas las veces que quieras, me parece una sinvergonzonería que desde el punto de vista de la opinión pública, un expresidente del gobierno no nos haya explicado todavía cómo le han aparecido 1.300.000 euros. Me da igual. Un momento, venga, Javier, por favor. Le va a perjudicar, le perjudica. O sea, pero
lo que tiene que decir en el plano de la opinión pública le perjudica. Vale, muy bien. La justicia. Javier López quería responder. No, pero voy a evitarme y a evitaros hablar del patrimonio inmobiliario de los presidentes anteriores y de sus intereses, por ejemplo, en los fondos buitre y la intermediación mercantil, en muchos casos bastante espectaculares en la historia reciente y económica de España. Solo diré una cosa, que es lo que quería decir. Los mismos que se escandalizan ahora mismo por los trabajos de intermediación del presidente Zapatero, y parece que no le preocupan otros trabajos de intermediación de otros presidentes del gobierno, son los mismos que nos decían que la intermediación del rey emérito, en casos como el AVE a la Meca o en casos como empresas petrolíferas, era un gran servicio a la patria. Pues yo no pienso eso. Pues yo no pienso eso y no me gusta tampoco que hayan prescrito, no pienso eso, no me gusta que hayan prescrito, que no me gusta que además se hayan parado el emérito en que hay delitos que están prescritos, y por eso te digo, porque Zapatero es lo que ha representa, por eso me gustaría que en vez de ampararse en decir, como decís, que todo es tan normal, sus asesorías, etcétera, que desde el primer momento, a mí lo que me chirría es que desde el primer momento, antes de que se filtraran sus agendas, buscara la nulidad y la prescripción. Si todo es tan normal, si son asesorías tan normales, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué le preocupa con esa prescripción y esa nulidad? Estás confundiendo una cosa. No, yo no confundo nada. La defensa judicial, no te gusta lo que he dicho. Uy, sí, estoy que no levanto cabeza desde que te he escuchado. La defensa judicial de José Luis Rodríguez Zapatero la podrá decidir el propio abogado como él quiera. Si hay pruebas que desde el primer momento son nulas, están viciadas, han prescrito, es lógico que cualquier defensa solicite la nulidad de la causa, porque desde el principio se han vulnerado los derechos de José Luis Rodríguez Zapatero simplemente con el volcado de su agenda y de su vida privada. Y solo con eso se debería revisar la causa, solo con eso, fíjate lo que te digo. Si luego encima vamos a un delito de fraude fiscal, es decir, a la hacienda pública por las joyas, por ejemplo, vamos a un delito que ha prescrito, que tiene un límite temporal. Y eso, yo entiendo que... Pero es que aquí volvemos a lo mismo. Es que son distintos escenarios, el legal del moral. El legal quizás está prescrito. Otra cosa es lo moral, pero el moral no estamos en este escenario hoy. Estamos en el legal. Y a José Luis Rodríguez Zapatero se le está mirando con lupa. Se le ha mirado con lupa como no se ha mirado a ningún expresidente. Y se le ha hecho porque salvó la campaña del 23J, porque ha sido un activo para la izquierda, porque fue el presidente que acabó con la banda terrorista que tanto sacan en su comodín la derecha, porque no les soportan pues que levante las alfombras y demuestre que todo es normal. Fíjate, si José Luis Rodríguez Zapatero, y voy a terminar, se hubiese elegido el camino del golf, como Felipe González, el camino del IBEX, el camino de los negocios, el camino de las farras, el camino de muchos caminos, ese no le hubiese pasado. Marta, solamente una cosa y voy contigo. Cuidado, porque estamos diciendo mucho de igual que el emérito, la prescripción, el emérito fue prescripción e inviolabilidad. Bueno, las dos cosas. No, es que la última más importante, porque el emérito le perdonaban porque se consideraba ninguna me gusta, Jesús. Marta, sobre Zapatero, ¿qué quería decir? Ninguna me gusta sobre Zapatero. La alfombra, si tiene toda su vida publicada, 3 años de su vida publicada, ¿qué más quieres que levante la alfombra? Si todo está normal. Bien, segundo punto, por favor, un respeto al sentido común. Cuando a ti un juez, y más si has sido presidente del gobierno, te llama, tienes que esperar, tienes que tomarte las cosas con prudencia, tienes que ir con cuidado, porque hay una instrucción en camino, Marta. Cuando se habla de las joyas, a mí me han sacudido, a mí me han dado de leches por haber dado un valor inicial por las joyas. O sea que yo soy perfectamente consciente de lo complicado que es el asunto. Soy perfectamente consciente, pero solo digo... prudencia, porque de ese amor que decía José Luis, del presidente Zapatero por el dinero, de ese gusto por el dinero de que decía José Luis del presidente Zapatero, ya veremos. Todo llegará, calma, todo llegará. Bueno, ¿vale? entre que llega... De ese 1.300.000. Ojalá lo aclare.